Ante todo, quisiera agradecer al señor vicerrector Miguel Juan Font el gesto, el honor y el reto de poder compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a mi experiencia en el programa oficial de posgrado aquí en la UPO y sobre todo en relación con mi proyecto de investigación actual. También, como no puede ser de otra manera, quería agradecer a las personas que han hecho posible la parte, digamos, técnica, Dani del SIC, Marisa Fernández de Alba y, por supuesto, Miriam Berraquero, a quien todos le vais a dar las gracias si os digo que me ha pedido ser breve. Bueno, yo empecé a colaborar con el área de Historia Moderna aquí en la Pablo Olavide como profesora sustituta interina en el año 2009. Y fue fundamentalmente para responder a las necesidades del máster en Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica. Máster dirigido por Bartolomé Yun Casalilla, Giovanni Levi y Manuel Herrero Sánchez y coordinado por Igor Pérez Tostado. Fue una experiencia extraordinaria, al igual que la experiencia que estáis a punto de emprender, que me brindó la posibilidad de trabajar con esos expertos internacionales y entrar en contacto con otros, a la vez de colaborar con un alumnado nuevo ingreso, varias clases, tan llenas de potencial, de ilusiones, de inquietudes como vosotros. Lo digo porque como historiadora valoro de dónde venimos, nuestra rica diversidad de experiencias, de procedencias y más hacia donde queremos y donde podemos ir, hacia dónde y cómo, sin miedo, con respeto, comprometidos a invertir en vuestro futuro y el nuestro para poder empezar a recoger lo sembrado, donde echamos raíces y volver a sembrar los frutos con el esfuerzo diario, tantas veces frustrado por recortes y restricciones. El programa oficial de posgrado requiere una estrecha colaboración y complementariedad entre la docencia de calidad y la investigación innovadora. Se trata de apostar nuevamente y como nos exigen los tiempos por la innovación, la interdisciplinariedad y la internacionalización. Y evidentemente, por internacionalización no tiene sentido invertir en la formación de personas para resignarnos luego a su fuga. Por otra parte, sí tiene sentido y mucho facilitar la movilidad, como hemos visto en el vídeo, tanto de ida como de vuelta, para mantener la calidad, la relevancia y el impacto de nuestra investigación y docencia. Ahora, en la presentación más íntima de los másteres que viene después de este acto de inauguración, los coordinadores normalmente intentábamos explicar la posibilidad y la necesidad de trabajar en dos direcciones simultáneas. Por una parte, de ampliar nuestras competencias y conocimientos y, por otra parte, de profundizarlos. Ese doble movimiento simultáneo, ensayado tantas veces en el máster, facilitó asimismo la formulación de mi proyecto actual de investigación que tengo el honor de poder explicaros hoy. Se trata de una propuesta fortalecida por la relación identitaria entre la Universidad Pablo Olavide y los países de América Latina.
y también los intereses de Sevilla y su vinculación con Panamá. También se apoya en mis propias reflexiones durante unos 20 años trabajando en el marco de lo que hemos denominado la historia atlántica. Ambas experiencias, una acumulación, digamos, de factores impulsaron y impulsan en ese proyecto la necesidad científica y también social de trabajar en la elaboración de una historia no únicamente atlántica, sino una historia de la primera globalización. En este caso, no limitado al marco atlántico y en este caso centrado en el Istmo de Panamá. El proyecto, financiado por el European Research Council, se realizará durante los próximos 5 años. Aún no podemos enseñaros una foto del equipo, porque esta misma mañana hemos estado trabajando para agilizar las primeras convocatorias de trabajo en el marco del mismo proyecto. Pero por el momento, bueno, tenemos el logo diseñado por vuestro compañero de nuevo ingreso, Aurelio López Fernández, y tenemos el logo y tenemos muchísimo trabajo por delante. Porque Art Empire pretende generar nuevos conocimientos a partir de una colaboración interdisciplinar centrada en una arteria de expansión imperial de la monarquía hispánica, forjada en los siglos XVI y XVII, que nos permite, nos invita a abordar las transformaciones de la primera globalización. Y nos ubicamos, nos localizamos entre los puertos atlánticos caribeños de Nombre de Dios y posteriormente Portobelo y la primera ciudad europea fundada en el Pacífico, que es la ciudad de Panamá. Este nexo, Nombre de Dios, Portobelo, Panamá, se convirtió ya en el siglo XVI en un camino para la convergencia de 4 continentes. Un entorno de encuentros asimétricos, devastadores y creativos, en que nos interesa tanto lo que cruzaba el istmo como lo que no, para abordar la naturaleza y los límites de esa primera globalización, a raíz de las elecciones, los impactos y las decisiones locales. El proyecto pretende desarrollar una metodología nueva para integrar datos arqueológicos, fundamentalmente del Patronato Panamá Viejo, y archivísticos, en su mayoría del Archivo General de Indias, aquí en Sevilla. Entonces, en ese sentido, las tecnologías nuevas y conocidas se aplicarán a problemas cruciales para la comprensión del pasado humano y, por ende, para facilitar nuestra ubicación y entendimiento en el presente. Las tecnologías digitales, más que una moda, se convierten en una necesidad para maximizar la potencial de la colaboración internacional, interdisciplinar, así como el impacto, tanto científico como social, de sus resultados. La tecnología nos ofrece nuevas posibilidades para canalizar la investigación y para reconectar con la sociedad y tender puentes desde las humanidades. ¿Por qué, entonces, nos centramos en Panamá? Bueno, es una zona hoy paradigmática de la globalización, que ha sido clave para el comercio internacional y también ha adquirido importancia estratégica desde el siglo XVI, cuando la monarquía hispánica forjó ese camino para extraer recursos americanos. Hoy en día,
los restos de la ciudad colonial ofrecen posibilidades excepcionales para aunar distintas dimensiones del problema. Y fundamentalmente queremos trabajar en 3 dimensiones, desde la arqueología histórica, la bioarqueología y también la investigación archivística, para intentar superar las limitaciones de cada ángulo y analizar esas interacciones entre agentes africanos, americanos, europeos y potencialmente asiáticos que podían llegar a minar los diseños imperiales. La arteria panameña, una meta y una escala para las invasiones, así como un núcleo de tránsito, de comercio, supone un laboratorio idóneo para examinar los efectos diversos y divergentes de estos conflictos, intercambios que tuvieron lugar en los primeros 2 siglos de la modernidad. Bueno, Art Empire no surgió únicamente del programa de posgrado de la UFO, sino que también se fundamenta en trabajos anteriores que buscaban alternativas a los discursos dominantes, tanto hispanofóbicos, asociados con la denominada leyenda negra, como eurocentristas. También el año 2009, cuando estaba empezando a colaborar con la UPO, también tuve la oportunidad de impartir una conferencia en la Universidad de Panamá. Y en la ronda de preguntas, una alumna preguntó si a pesar del interés del tema, los cronistas y sus pleitos en la conquista de América, si mi metodología no era un tanto eurocentrista. Pues me quedé con la pregunta. O sea, mi contestación en ese momento era, pues sí, que dependían las fuentes, etc. Pero me quedé con la pregunta y también con el compromiso de trabajar la respuesta. El proyecto de investigación financiado por el European Research Council es una muestra del intento de responder a esa problemática. Porque preguntamos concretamente cómo esa convergencia, esa primera globalización, pudo facilitar la movilidad y la integración social en el mundo colonial. Concretamente, especialmente nos interesan en ese aspecto las experiencias de las mujeres de origen africano y americano. Igualmente, intentamos prestar atención a las transformaciones culturales, biológicas, socioeconómicas, también ecológicas, provocadas por la conquista, de una manera que no esté reñida con el reconocimiento y la mejor comprensión de sus efectos más devastadores. El proyecto pretende asimismo romper con perspectivas tradicionales sobre la crisis y el declive de la monarquía hispánica, para hacer hincapié en el papel, el auge de nuevos agentes. Entre los más importantes tenemos esas poblaciones africanas y americanas que tenían la posibilidad de actuar o dentro del marco de la sociedad colonial o en oposición a la misma, por ejemplo, en el caso de las comunidades cimarrones, que se aliaban con los corsarios ingleses, holandeses y franceses en la zona. Al mismo tiempo, nos llama la atención la prosperidad y la presencia de comerciantes portugueses y genoveses y su relación con el auge del comercio regional y pacífico. El hecho de que llegara menos plata a las arcas del rey de Castilla no perjudicaba necesariamente al mercader o al artesano en Panamá. De forma significativa, no dejaba de aumentar la cantidad de esclavos africanos que cruzaban el istmo y de allí
nos encontramos con la necesidad de reformular algunos de los problemas articulados anteriormente desde la historia atlántica, ahora en el marco de una historia de la primera globalización, que nos permite responder a esas realidades locales y regionales. Los excelentes trabajos anteriores sobre la zona también ofrecían pistas para avanzar y ofrecen. Por ejemplo, fragmentos de porcelana china encontrados en las excavaciones de Panamá el Viejo, pero no en las de Nombre de Dios o Portobelo, en el Atlántico, así como la distribución de la cerámica criolla panameña por la costa de Sudamérica, sugieren un aumento de comercio pacífico que esperamos poder constatar en el Archivo General de Indias, así como en los archivos nacionales y notariales de México y de Perú. Así se emprenderá la búsqueda, la captación y la plasmación sistemática coordinada de los datos desenterados por nuestros equipos históricos y arqueológicos. Como punto de partida, hemos propuesto empezar con los inventarios de bienes de difuntos, que a veces incluyen testamentos de las últimas voluntades de los fallecidos con instrucciones para sus entierros. Esta documentación aporta nuevas posibilidades para las excavaciones arqueológicas y al mismo tiempo nos permite preguntarnos sobre las preferencias de consumo de las élites panameñas y si daban la espalda progresivamente a Europa y se interesaban cada vez más por bienes de lujo asiáticos. Asimismo, nos interesa esos documentos como registros de relaciones personales, de afinidades, de afiliaciones y, bueno, en ese caso pues tenemos un inventario que da instrucciones explícitas, o sea, un testamento para el entierro de la persona y también el inventario de sus bienes, incluidos a varios esclavos, quienes también esperamos poder encontrar en Panamá Viejo. Entonces, esos documentos tienen una limitación, que es su fuerte sesgo elitista. ¿Cómo podemos intentar superar esa limitación de las fuentes? Pues, por supuesto, tendremos que mirar otros tipos de documentación y, aún más, mirar el registro arqueológico para darnos una perspectiva complementaria desde abajo que siempre buscamos en la historia, pero que raramente tengamos las fuentes o los recursos para poder explorar. Entonces, de allí la importancia de los restos humanos de Panamá Vieja, que ofrecen posibilidades únicas y sin precedentes para comparar poblaciones pre- y postcoloniales claramente diferenciadas. Los análisis osteológicas y también isotópicas facilitarán las comparaciones entre la salud y las dietas de las poblaciones locales antes y después del contacto con Europa. Y los miembros del equipo arqueológico familiarizados con los restos liderados por Juan Guillermo Martín Rincón y con la colaboración de Javier Rivera Sandoval, ambos en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Ellos necesitan los resultados de los análisis isotópicos que se harán en Mannheim, Alemania, para comprobar su hipótesis de que una mayor incidencia de hiperostosis porótica, es decir, una deterioración de los huesos que parece corresponder a una anemia nutritiva, normalmente se explica por falta de hierro en la dieta, pues su hipótesis es que no se respondía a una deficiencia de hierro, sino de vitamina B12.
que no proporcionaba los moluscos ricos en la zona, pero que sí aportaba en abundancia las vacas colonizadoras y el cerdo ibérico que llegó con los europeos. Entonces, aunque quizás no esté muy de moda, sí quieren comprobar el papel de la carne roja en esas poblaciones y también se interesan por el impacto de la introducción del arroz, probablemente proveniente de África. Los análisis, esta es la muestra que el doctor Martín tiene actualmente en Panamá y que con la colaboración del Patronato Panamá Viejo esperamos poder ampliar para llegar a un mejor conocimiento de la población colonial. Entonces, los análisis isotópicos de los restos biológicos ofrecen datos no solamente sobre las dietas, sino también permiten registrar propiedades geológicas que pueden corresponder a las tempranas migraciones de los individuos encontrados que terminaron sus vidas en Panamá colonial. Y nuestra compañera en Mannheim, Corinna Knipper, analizará muestras del esmalte de las primeras terceras muelas permanentes para medir los ratios de estroncio y de oxígeno que reflejan esas características geológicas de distintos sitios. O sea, así para cubrir los primeros 10 años en la vida de estos individuos, los momentos en que se formaban esas dos muelas. Nuestra hipótesis es que las personas de orígenes africanos, americanos y europeas vivían y se enteraban juntos en Panamá Viejo, como se ha demostrado con métodos similares para otro cementerio en Campeche, México, cementerio colonial. Ahora, Corinna también tiene previsto ver isótopos de carbono y de nitrógeno para también enriquecer nuestro análisis de cambios dietéticos, con eso que denominamos la primera globalización. Y vamos un paso más allá. Para comprobar y profundizar los datos de la isotopía mediante un estudio de ADN antiguo dirigido por Alessandro Achille desde Perugia. Y la secuenciación de ADN, en ese caso, no solamente permite demostrar el género, sexo con seguridad, sino también establecer la herencia materna y paterna de los individuos enterados para poder conocer posibles relaciones de parentesco entre ellos. Esas son las preguntas a que quiere responder Achille en el marco del proyecto. ¿Qué combinaciones genéticas subyacían la hibridización cultural y movilidad social que nos interesa? Ahora bien, los resultados. El equipo internacional trabajará mediante una plataforma para compartir, interrogar, cruzar y ampliar los datos a nuestra disposición. Tenemos previsto reuniones científicas aquí en Sevilla, también en Panamá, y la intención de poner una versión de consulta de nuestra base de datos con información no sujeta a otras restricciones a disposición del público, a cumplirse los 500 años desde la fundación de la ciudad de Panamá en agosto de 2019. Será un momento clave para ofrecer alternativas a los discursos imperialistas y victimistas tan reiterativas que, como solía explicar en clase,
en relación con la historia atlántica o la historia de género, discursos que son perjudiciales y que no dignifican a nadie. En resumen, tenemos otros resultados previstos y se trata de conocer y dar a conocer las respuestas humanas, creativas y productivas ante las crisis del pasado, ecológicas, económicas, políticas, demográficas, migratorias. Art Empire examina las estrategias de supervivencia en los siglos XVI y XVII en una zona tan importante para la primera globalización. Esperamos poder producir conocimientos nuevos y, al mismo tiempo, poder producir una metodología interdisciplinar que se puede adaptar al estudio de poblaciones heterogéneas que participaron en esas transformaciones en otras zonas. Efectivamente, se trata del pasado. Un pasado y un futuro que queremos compartir con vosotros, con la universidad, con la sociedad, y que puede ser relevante y necesario para averiguar hacia dónde vamos y cómo. Muchas gracias.